Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos y seguidores de la página Somos en Cristo? Mi nombre es Tony y estoy muy contento de poder hacer un nuevo video y realizar esta transmisión con todos ustedes. Hoy vamos a compartir un nuevo mensaje que tengo preparado durante esta semana. Yo te pido antes de comenzar que te suscribas a este canal, nos dejes un like y que compartas el mensaje o este video con tus amigos y seres queridos en tus redes sociales. El día de hoy voy a compartir un mensaje que he titulado Soluciones divinas a problemas comunes, y esto está basado en el libro del profeta Ageo. El libro del profeta Ageo es un libro muy corto, solamente consta de 2 capítulos y voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible. Leamos todo el libro para que podamos comprender el mensaje que ahí viene. Para que podamos comprenderlo voy a comenzar a leer en el versículo 1 del capítulo 1, que dice así: El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, para que comprendamos lo que estaba sucediendo históricamente en el contexto del libro del profeta Ageo. El pueblo de Israel había retornado a su tierra después de 70 años de estar cautivos como extranjeros en el imperio babilónico. Ellos habían sido deportados de Jerusalén, habían sido llevados al imperio babilónico, habían vivido como extranjeros, como esclavos, no tenían todas las libertades que tenían en su país. Después de 70 años, el Señor obra en la vida de los líderes o del rey de Babilonia y le permite al pueblo judío regresar a su tierra para construir su ciudad, la ciudad de Jerusalén, reconstruir su vida cotidiana, pero sobre todo tenían el propósito de construir o reconstruir el templo que había sido destruido. El templo que fue destruido cuando la deportación de Babilonia había sido el templo que había construido el rey Salomón, un templo que según las escrituras era un templo muy padre, muy glorioso y muy impactante visualmente. Entonces, el pueblo de Israel había regresado con el propósito de reconstruir el templo de Jerusalén. Ahora, si tú quieres saber más de esta historia, de cómo fue su regreso, cómo estuvieron organizados, qué fue lo que sucedió para que pudiéramos comprender mejor el libro de Ageo, yo te invito a que leas el libro de Esdras y todo el libro de Esdras, pero principalmente la historia que vamos a leer se trata de los primeros capítulos, ¿ok? Entonces, lo importante que tenemos que entender es que el pueblo de Judá regresó con el firme propósito de construir el templo. Ellos tenían un propósito, ellos tenían una misión, Dios tenía un plan en específico para ellos. Voy a comparar lo que sucede en el libro de Ageo, o el mensaje del libro de Ageo, con algo que sucede en nuestra vida cotidiana. Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros, para mí, para ti y para todos los que nos están escuchando. Dios tiene un plan. Si leemos, por ejemplo, Jeremías 29:11, nos ayuda a entender lo que estamos diciendo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces Dios tiene un plan, un propósito para tu vida, y Él espera que tú trabajes con ese propósito, desarrollando ese plan. Cuando decimos que tenemos un plan, una obra que Dios nos ha mandado, normalmente la gente piensa en predicar, en la iglesia, en las misiones. Pensamos a veces también en el tiempo de la alabanza, etcétera. Pensamos que trabajar en la obra de Dios es trabajar solamente en lo que compete a la iglesia. Pero quiero decirte que tú, en donde tú te encuentres, Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Es decir, si tú eres ama de casa, si tú eres empresario, si tú tienes un empleo, si tú eres estudiante, en tu comunidad, en tu familia, Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Ahí te ha encomendado a que compartas el mensaje del evangelio y que tú puedas ser luz en medio de las personas para que todos puedan conocer el mensaje de Jesús. Entonces, cuando yo hablo o voy a estar hablando de la obra del Señor, lo que Dios te ha mandado a hacer o nos ha mandado a hacer, debes de tener presente que es en tu contexto y, si Dios nos da la oportunidad, también en el contexto de la iglesia. Entonces, al igual que el pueblo de Judá, en este contexto del pueblo del libro de Ageo, ellos tenían un propósito, así nosotros tenemos un propósito de parte de Dios. Y así como ellos se enfrentaron a ciertos problemas en lo que vamos a aprender aquí en Ageo, también nosotros es muy común que nosotros nos enfrentemos a 3 problemas que el pueblo enfrentó cuando nos proponemos cumplir el propósito y el llamado de Dios. El primer problema que Ageo nos enseña que el pueblo presentó
era el desinterés. Cuando tú y yo trabajamos en la obra del Señor, es muy común y muy probable que nos enfrentemos en algún momento al desinterés. Voy a leer el versículo 2 del capítulo 1. Así dice el Señor de los ejércitos, es el mensaje que da Dios a través de Ageo. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Versículo 3, entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo nuevamente y hace una pregunta en el versículo 4. ¿Es acaso tiempo para ustedes, para que ustedes habiten en sus casas artesonadas, mientras esta casa, refiriéndose al templo, está desolada? El libro de Esdras nos enseña que el pueblo regresó de Babilonia a Jerusalén, o a la zona donde existía la ciudad de Jerusalén. Ellos llegaron, en primer lugar, se sintieron tristes por ver su ciudad en ruinas, pero llegaron muy contentos, muy alegres, muy motivados a construir el templo del Señor. Ellos, cuando hicieron reedificaron los cimientos, lo principal del templo, ellos hicieron fiestas, reedificaron el altar, hicieron sacrificios y todo era muy padre. El pueblo estaba emocionado, tanto los jóvenes como los ancianos, porque estaban a punto de comenzar a hacer la obra que Dios les había mandado. Esdras nos enseña que las ciudades, las naciones alrededor de Jerusalén comenzaron a levantar oposición porque no querían que se reedificara el templo y porque no querían que Jerusalén fuera reedificada nuevamente. Entonces, hubo oposición. Si tú quieres enterarte más de esto, lo puedes leer en Esdras capítulo 4. Hubo una oposición y el pueblo, al ver que se enfrentaban a ciertos problemas porque las ciudades no querían que reconstruyeran, ellos perdieron el interés de lo que estaban haciendo. Dice aquí que ellos se enfocaron más en construir sus casas durante ese tiempo, se interesaron más en hacer casas, dice aquí, artesonadas, es decir, estaban enfocados en reconstruir su vida y principalmente sus casas, pues era remodelarlas, hacerlas más grandes, más vistosas. Es lógico que después de 70 años viviendo como extranjeros, pues ellos regresaran y quisieran retomar su vida, sus actividades, sus costumbres, como era anteriormente. Sin embargo, el problema no era ese, el problema era que se enfocaron más en construir sus casas, sus vidas, antes de cumplir el propósito de Dios. Y esto puede pasar muchas veces en nuestro llamado o cuando queremos hacer lo que el Señor nos manda. Viene oposición y de repente llegamos a perder el interés por hacer lo que Dios nos había mandado. Dice el versículo 5, ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco, comen, pero no hay suficiente para que se sacien, beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen, se visten, pero nadie se calienta, y el que recibe el salario en bolsa rota. El problema no era el hecho que te decía de reconstruir sus casas, estaba bien que ellos quisieran retomar sus actividades. El desinterés fue tan grave o tan grande que durante 16 años la obra del templo estuvo completamente abandonada y desolada. Es decir, te decía, llegaron a Jerusalén, pusieron los cimientos, hicieron sacrificios, hicieron una fiesta muy grande, se levanta la oposición y dijeron, vamos a esperarnos, y por eso decían los versículos que leímos, ellos decían, todavía no es tiempo, y ese todavía no es tiempo se alargó durante 16 años. Durante 16 años dejaron de hacer o de cumplir con el propósito y la obra que Dios les había mandado. Esto había traído consecuencias en su vida inmediata. Dice aquí que al mantenerse indiferentes hacia Dios y el desobedecer su palabra, trae como consecuencia la insatisfacción, que también vamos a ver en un momento, pero dice que ellos trabajaban tanto, ellos se esforzaban tanto por reconstruir su vida, por reconstruir sus casas, que no estaban satisfechos. No había suficiente alimento, no había suficiente bebida, el trabajo, el dinero no los rendía, y esto dice que lo que enseña Geo es que era por causa del desinterés de cumplir la obra y el llamado que el Señor les había hecho. ¿Qué nos enseña esto? Si tú y yo dejamos de lado lo que Dios nos haya mandado a hacer, muy probablemente nos encontremos en algún momento, puede ser en meses, en un año o como aquí durante 16 años, vivamos las consecuencias de dejar de lado lo que Dios nos ha mandado a hacer. Algo que quiero aquí mencionar es que si tú le pones como prioridad tu vida física antes que tu vida espiritual, esto va a traerte consecuencias en la vida física. Pero si tú te enfocas en cumplir tu propósito espiritual, tu vida natural, tu vida física va a tener favorables consecuencias. Vas a vivir un poco más tranquilo de acuerdo a lo que vamos viendo hasta este momento. Entonces,
El pueblo de Judá se había mantenido indiferente hacia la palabra de Dios, hacia el mandato de Dios, y por lo tanto, a pesar de que estaban ellos esforzándose por obtener sus objetivos, sus sueños y sus metas, no encontraban la satisfacción. ¿Por qué? Según lo que leíamos, porque habían dejado de lado el construir el templo de Dios. Versículo 7. Así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Es la segunda vez que el Señor les dice esto. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Vamos a hacer una pausa y vamos a preguntarnos por qué era tan importante que construyeran el templo. ¿Por qué a Dios le importaba tanto que construyeran el templo? Muchas personas pueden decir es que en el templo estaba la presencia de Dios, pero si tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que Dios está en todo lugar. Si es así, ¿por qué era tan importante que se reconstruyera el templo de Jerusalén? El templo, en primer punto, era que el templo era el lugar donde se encontraban las personas con Dios. Era el punto específico donde las personas podían ir y buscar a Dios y encontrar a Dios. Entonces, nos damos cuenta que el Señor estaba preocupado por el templo, no por el templo en sí, sino porque la gente durante 16 años no había tenido un lugar, y más durante 70 años no habían tenido un lugar donde pudieran encontrarse con Él. El segundo punto de la importancia del templo es que era el lugar donde la gente podía encontrar reconciliación con Dios. Es decir, Dios había escogido que en el templo era el lugar donde se iban a hacer los sacrificios para que la gente tuviera paz con Dios y obtuviera el perdón de sus pecados. Si no había templo, la gente no sacrificaba y por lo tanto no había un momento de reconciliación con Dios. Y el punto número 3 es que el templo era la señal de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Si no había templo, la gente se le olvidaba que Dios estaba ahí y que Dios estaba observándolos, que Dios estaba cuidándolos y que Él los estaba acompañando. Por eso es que Dios les insistía que construyeran el templo, no porque Dios se viera limitado a un edificio, sino más bien por estos puntos que acabo de mencionar. ¿Qué pasa en nuestra vida? Hoy en día nosotros no, Dios no nos ha mandado a construir un templo y tampoco nos dependemos de un templo. Según 1 Corintios 6:19 dice el apóstol Pablo que tú y yo, si hemos creído en Jesucristo, somos el templo de Dios. ¿Qué pasa con esto? A lo mejor, y te decía, Dios no te ha mandado a construir un templo, pero ¿qué pasa con tu relación personal con Dios? Si tú dejas de hacer la obra de Dios, es muy probable que tu relación con Él también sea perdida y dejes de buscarlo durante algún tiempo. Es importante entonces que nos demos cuenta que en algún momento de nuestra vida vamos a enfrentarnos con el desinterés con el que se enfrentó el pueblo de Judá. Versículo 9. Esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa, en este caso del templo, que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Aquí es lo que les decía yo, ellos dejaron de lado su llamado espiritual, su propósito espiritual, y eso había traído como consecuencia un problema en su vida física, en su vida diaria. Ellos tenían un enfoque incorrecto. ¿Cuál sería entonces el enfoque correcto? ¿En qué tendrían que estar ellos concentrados? El pueblo había sido, entendamos que el pueblo había sido liberado de la esclavitud y de la cautividad, pero ellos estaban más enfocados en recibir las bendiciones de Dios que mantener una relación personal de obediencia. Ellos pensaron que llegar a su tierra, a su país, Dios los iba a bendecir y les iba a dar la prosperidad que habían tenido 70 años atrás. Sin embargo, ellos se estaban enfrentando con la dura realidad de que si descuidaban su relación con Dios, nunca iban a obtener las bendiciones que Dios les había prometido. El enfoque correcto entonces es que en el caso, por ejemplo, de nosotros, ¿qué debemos hacer? Nosotros también hemos sido liberados de la esclavitud, en este caso del pecado. Debemos enfocarnos más en mantener una relación personal de obediencia al Señor antes que en recibir sus bendiciones. ¿Está bien o está mal querer recibir bendiciones de Dios? No, no está mal. Sin embargo, lo que no es correcto es que nos enfoquemos más en las bendiciones que en nuestra relación con Dios, que en agradar a Dios, que en buscar a Dios y que tener una relación íntima con Él. Entonces, el pueblo de Judá tenía un enfoque incorrecto
Y si tú y yo nos enfocamos más en las bendiciones, vamos a sufrir o vivir lo mismo que el pueblo de Judá estaba viviendo. La indiferencia hacia Dios y su palabra traen consecuencias entonces en todas las áreas de la vida. Hasta aquí nos hemos dado cuenta del problema principal. El primer problema al que se enfrentó el pueblo de Judá y que tú y yo podemos enfrentar es el desinterés por la obra, por el llamado y por nuestra relación con Dios. Sin embargo, hay un problema, pero vamos a encontrar en Ageo que hay una solución para el desinterés. La solución que se presenta en Ageo es arrepentimiento y despertar. Ageo nos enseña que la solución viene directamente de Dios, pero es nuestra responsabilidad que la solución llegue a nuestra vida. Si tú te enfrentas al desinterés, Dios tiene la solución para el desinterés. Sin embargo, tenemos nuestra responsabilidad para que Dios obre en nuestra vida. ¿Qué tenía que hacer el hombre para que Dios obrara la solución? En primer lugar, dice el versículo 12, después de escuchar este mensaje, Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios les había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo y dijo, yo estoy con ustedes, declara el Señor. Démonos cuenta o notemos que en los versículos 5 y 7 que ya leímos, el Señor hace un llamado a considerar bien sus caminos o reflexionar sobre su vida. Esto nos debe de llevar a un punto de reflexión y de arrepentimiento. Es decir, debemos de reconocer que hemos dejado de lado el llamado de Dios, debemos de reconocer que nos hemos enfocado más en nuestros propios beneficios antes que en la obra de Dios. Para que pueda haber una solución, primeramente debemos, como dice aquí, obedecer a lo que Dios nos está llamando. ¿Qué les estaba llamando a hacer primero? Reconocer su desinterés, reconocer que ellos habían hecho o habían obrado de forma equivocada. Este es el requisito para vencer el desinterés, lo vuelvo a repetir, reconocer lo infructuoso de nuestro actuar. La maravillosa respuesta de Dios, lo que vemos en el versículo 13, es a pesar de su desinterés, a pesar de su indiferencia, a pesar de que no han obrado bien, por causa de su arrepentimiento, yo estoy con ustedes. Este es el mensaje inspirador que tiene el Señor para el desinterés. Si nosotros nos arrepentimos y reconocemos nuestro mal actuar, el Señor nos perdona y nos declara que Él estaría con nosotros. Pero algo más pasó cuando Dios dio este mensaje. Versículo 14. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Cuando el pueblo se arrepintió, cuando el pueblo reconoció lo infructuoso de su actuar durante 16 años, Dios trajo como consecuencia un despertar. La palabra que se utiliza aquí como despertar la podemos entender como un levantar, como provocar, excitar, incitar, motivar o abrirle los ojos a alguien. El arrepentimiento produjo en ellos entonces una motivación, un levantar para que pudieran poner manos a la obra. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Si tú estás batallando con el desinterés en este momento, te invito a que reconozcas que estás enfocándote más en otras cosas antes que en la obra de Dios y el Señor va a traer en ti un despertar, así como dice Filipenses, va a poner en ti el querer como el hacer. Hay que notar algo, pasaron aproximadamente 23 días entre la proclamación del primer mensaje y la reanudación de la obra. Esto nos va a enseñar y vamos a ver en Ageo que el tiempo es importante porque a veces las cosas, a pesar de que nosotros ponemos la solución, no suceden de la noche a la mañana. Esto es esto es lo respectivo al primer problema. Y tú y yo pensaríamos que de aquí en adelante todo fue bueno, todo fue maravilloso, el pueblo, podríamos decir, y vivieron felices para siempre. Sin embargo, Ageo nos enseña que ellos volvieron a enfrentarse a otro problema. El problema número 2 al que el pueblo de Judá se enfrentó fue, según el capítulo 2, que es lo que vamos a leer ahorita, es el desánimo. Dice el versículo 1 del capítulo 2. El día 24 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Ese segundo mensaje
es proclamado un mes después de la reanudación de la obra del templo, cuando se presentó otro problema. Es decir, ellos empezaron muy animados, Dios había puesto un despertar en ellos, empezaron a interesarse por la obra de Dios, comenzaron a trabajar. Sin embargo, un mes después de haber comenzado, se presentó el problema del desánimo. Versículo 2 dice: el mensaje que da Ageo por parte de Dios es: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, ¿no es como nada ante sus ojos? Aquellos que habían podido ver el templo anterior comenzaron a desalentar a los más jóvenes, pues la obra que ellos realizaban no tenía la comparación con la obra de la primera. Este fue el desánimo que frenó la obra. Es decir, decía yo que el pueblo de Judá había permanecido 70 años cautivo. Esto nos enseña que los que eran niños o muy bebés cuando vino la deportación a Babilonia, ellos pudieron ver el templo en su gloria, en su esplendor, vieron cómo fue destruido, y 70 años después, o ya casi 80 años después de que ellos vieron el templo anterior, cuando empiezan a construirlo, los más viejos, porque ellos fueron los que vieron el templo anterior, empezaron a desalentar a los jóvenes diciéndoles cosas como: es que, pues, está bien padre, los jóvenes estaban motivados, qué bueno, estamos haciendo la obra que Dios nos ha mandado a hacer. Pero de repente los ancianos empezaron a decir: uy, pero el templo anterior era mejor, más bonito. Según el libro de los Reyes podemos ver que era de oro y tenía la mejor madera, muy grande, muy bonito, todos los utensilios eran de buena calidad. Nosotros no tenemos esos recursos. Y entonces ese tipo de mensajes comenzaron a desalentar a los más jóvenes. Y esto fue como: pues ¿para qué nos esforzamos si no tenemos los recursos, si no tenemos el diseño original? Pues eso fue lo que comenzó a frenar nuevamente la obra de la reconstrucción del templo. Y esto nos enseña algo muy importante, y es que el desánimo llega cuando comparamos nuestro trabajo con el de otros. A lo mejor, y tú eres un padre que está preocupado por instruir a tus hijos en el camino de Dios, y te sientes abrumado o desalentado porque hay un hermano en la congregación que se ve que lo hace mucho mejor de lo que yo lo hago. A lo mejor y eres un joven en la universidad que quieres empezar un grupo de estudio con amigos en la universidad, pero te das cuenta que en otra universidad hay un chico que ya tiene un grupo más grande, mejor organizado, etcétera. Son ejemplos muy burdos, pero si tú comienzas a comparar tu trabajo con el de otras personas, muy probablemente te encuentres con este segundo problema, y es el desánimo. O a lo mejor y empiezas a trabajar, pero tus expectativas no son lo mismo del trabajo que estás realizando en este momento. Bueno, ese fue el problema con el que se enfrentó el pueblo de Judá. Vamos a ver que el problema al desinterés tiene una solución. Esta solución es, según lo que vamos a leer ahorita, esfuerzo y confianza en las promesas de Dios. Dice el versículo 4, el mensaje de Dios es: pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes, no teman. ¿Cuál era la solución? ¿Qué era lo que Dios esperaba que hiciera el pueblo para poder continuar con la obra? El mensaje de Dios al pueblo era una invitación a seguir trabajando y esforzándose. Debemos continuar trabajando, no mirando ni el pasado o el trabajo de otras personas. Dios le dice a todos: esfuércense, trabajen, sigan haciendo lo que están haciendo, porque a pesar de que las cosas no son lo que ustedes esperan, yo estoy con ustedes. Recordemos que fue lo que les dijo en el capítulo 1, a pesar de su desinterés, yo estoy con ustedes. A pesar de que la obra que estás haciendo parece que no tiene el mejor estándar, yo estoy contigo en medio de la obra que estás haciendo. Debemos esforzarnos en obedecer al Señor, aunque la obra que estemos realizando no parezca tan gloriosa, pues la gloria de lo que hacemos no se halla en la obra misma. La gloria se halla en aquel por el cual realizamos esa obra. El enfoque nuevamente. Debemos entender que a lo mejor y no son lo que yo esperaba, pero si Dios ha prometido que está con nosotros, el trabajo que hagamos debemos de hacerlo con alegría, porque Él está con nosotros. Con esto no estoy diciendo que no debemos esforzarnos o que no debemos de
trabajar con excelencia. Debemos dar nuestro máximo esfuerzo, que es el mensaje aquí. Debemos tratar de hacer lo mejor posible las cosas. Pero si no es igual al trabajo de otros, no debemos de preocuparnos ni de desanimarnos, porque Dios ha prometido que está con nosotros en medio del trabajo que estamos haciendo. Recordemos lo mismo, Dios dice, yo estoy con ustedes conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto. Mi espíritu permanece en medio de ustedes, no teman. Se parece mucho a lo que dice Josué capítulo 1. Esfuérzate y sé valiente, no temas porque yo estoy contigo. La presencia de Dios con nosotros mientras trabajamos es la señal de la aprobación de nuestro trabajo. Si tú en la obra que estás haciendo, tú te das cuenta que Dios está contigo, tú debes de seguir trabajando porque ese es el sello de aprobación de lo que tú estás haciendo. Ahora, la pregunta aquí sería, porque se oye muy fácil, la pregunta aquí es, ¿cómo es posible motivarse en medio de una crisis de desaliento? ¿En dónde encontramos fuerzas para continuar trabajando? Ok, entiendo que debo de seguir trabajando, entiendo que debo de seguir esforzándome, pero ¿de dónde voy a sacar la motivación para seguir trabajando? El versículo 6 nos enseña que debemos de confiar en las promesas de Dios. Versículo 6 decía, porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar les daré paz, declara el Señor de los ejércitos. ¿Qué quiere decir esto? Debemos esforzarnos y seguir trabajando, pero el enfoque, nuevamente nuestra atención, debe de estar en las promesas de Dios y no en la obra en sí. ¿Qué pasaba con este? En este punto Dios hace la promesa, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Esto nos indica que a pesar de que la gloria del templo de Salomón era el oro y los materiales con los que estaba construida, en este templo se manifestó la gloria de Dios. ¿Qué estás diciendo? Lo que Dios está prometiendo aquí es que en este templo iba a ser lleno de la gloria de Dios. Y este templo, si lo vemos históricamente, es el mismo templo en el cual caminó Jesucristo. Es el mismo templo donde Jesús enseñaba a las personas. Es el mismo templo donde Jesús entró a adorar. Y esto quiere decir que se cumplió la promesa. La promesa era, como dice aquí, la gloria postrera será mayor que la primera. Esta casa será muchísimo más gloriosa que la casa anterior, porque aquí manifestaré mi gloria. Y esto se cumple en la vida y obra de Jesucristo. Recordemos que el templo donde Jesús caminó, si bien era mencionado como el templo de Herodes, porque el rey Herodes lo hizo más hermoso, más grande y más bonito, era el mismo templo o trabajó sobre el mismo templo que el pueblo de Judá estaba construyendo en este momento. Esto quiere decir entonces que debemos de confiar en que Dios cumplirá sus promesas y sus propósitos. ¿En dónde vas a encontrar el ánimo o el aliento para seguir trabajando? En lo que Dios te ha prometido. Si Dios te ha prometido que el trabajo que tú estás haciendo va a rendirte fruto, debes de enfocarte en que Dios prometió que iba a darte fruto a pesar de que pienses o no veas resultados inmediatos en la obra que estás haciendo. Ahora podemos pensar que, bueno, el pueblo ya tiene el interés, el pueblo ya tiene el ánimo y terminaron de construir el templo, pero nos vamos a dar cuenta en los siguientes versículos que se enfrentaron a otro problema. El libro de Ageo ya nos relató entonces los 3 problemas que se enfrentó el pueblo de Judá y las 3 soluciones que Dios les trajo a ellos. Sin embargo, el libro de Ageo todavía no termina. El libro de Ageo termina hablándonos sobre la bendición más grande que podemos recibir y sobre todo la bendición por la cual todas las bendiciones que Dios nos ha prometido son realidad para nuestra vida. La bendición más grande la vamos a encontrar del versículo 20 al 23. Dice así: la palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá. Yo estremeceré los cielos y la tierra y volcaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Y volcaré el carro y a los que montan en él. Y caerán los caballos y los jinetes, cada uno por la espada de su hermano. Versículo 23. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío,
declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Hay que entender esto. La bendición de Dios es a pesar de nuestra indiferencia y nuestra negligencia. Nosotros no podemos comprar las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios más bien son un regalo de Dios o un regalo de nuestro Dios misericordioso. Estos mensajes que parecen muy confusos, este mensaje que parece que no tiene sentido con lo que estaba diciendo el profeta Ageo, nos enseña algo. Zorobabel es una señal. ¿Qué señal es? Que Zorobabel, ¿qué representaba o qué estaba tratando de representar según la perspectiva de Dios? Zorobabel es representante de la mayor bendición de Dios a los hombres, Jesucristo. Si estudiamos un poquito más a fondo la historia, la Biblia no nos enseña de dónde venía Zorobabel, simplemente nos dice que su papá se llamaba Salatiel, eso en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, más específicamente el Evangelio de Mateo y de Lucas, nos narran la genealogía de Jesús, es decir, desde dónde provenía Jesús, quiénes eran sus antepasados. La Biblia declara, los evangelios declaran que era hijo de David, que la promesa del Mesías era que iba a ser hijo de David, y Mateo y Lucas se encargan de enseñar que Jesús era hijo de David. Si leemos en la lista de nombres de los antepasados de Jesús, nos vamos a encontrar con este nombre, Zorobabel. Zorobabel fue un pariente lejano de Jesucristo, pero fue de la línea directa de él. Es decir, Zorobabel entonces pertenecía a la línea de David y por lo tanto Zorobabel fue un pariente lejano de Jesús, y eso nos daba a entender que Jesús era de la línea de David. Zorobabel aquí dice que era una señal, que él cuando llegara el momento iba a ser declarado siervo, el siervo de Dios como un anillo, como una señal muy grande. Esto nos está enseñando que el trabajo y esfuerzo que realizamos no es para ganarnos la bendición de Dios, lo hacemos por obediencia y amor. Si tú hoy estás trabajando por cumplir la obra de Dios, no estás trabajando, o el cumplir la obra de Dios no es para ganarte el favor de Dios. Nosotros debemos entender que estamos trabajando por amor y por obediencia. ¿Por qué? Estos últimos versículos nos enseñan que no podemos hacer nada para ganarnos el favor de Dios, solamente debemos de poner nuestra confianza en Jesucristo, pues es por Él que podemos vencer los problemas que se nos presentan. El pueblo estaba trabajando en la obra de Dios, confiando en que Dios iba a cumplir sus promesas. Y Él ya les había prometido que iba a venir el Mesías, el ungido, el que iba a traer la libertad del pecado, el que iba a reconciliar completamente a Dios con las personas. Y esto es posible, o el que nosotros podamos acceder a las bendiciones de Dios, a las promesas de Dios, no es por mérito propio, no es porque nosotros tengamos algo especial, es únicamente por Jesucristo. Nosotros, pues vuelvo a repetir, no trabajamos para ganarnos el favor de Dios, no nos esforzamos para que Dios nos bendiga, nos esforzamos porque Dios ya nos bendijo con la bendición más grande, que es Jesucristo. Y solamente por Jesucristo nosotros podemos obtener las bendiciones como la vida eterna y abundante que nos ha prometido. Quiero concluir este video invitándote a que sigas trabajando, sigas enfocándote en las promesas que Dios te ha hecho, sigas enfocándote principalmente en que Dios ya te ha dado la más grande bendición, que es Jesucristo. Si tú todavía no pones tu confianza en Dios, yo te invito a que creas que Jesús es el Hijo de Dios, que ha perdonado nuestros pecados, que su muerte y su resurrección nos dan vida, nos dan un nuevo propósito y nos dan el acceso a la presencia de Dios y a todas las bendiciones que su palabra nos enseña. Yo te invito entonces a que si tú ya has puesto tu confianza en Jesucristo y tú ya estás trabajando en la obra de Dios, no te desanimes, no dejes de lado las cosas o tu relación personal con Dios. Si las cosas se ponen difíciles, si no te sientes satisfecho porque no ves resultados de forma inmediata, tú solamente pon tu confianza en Dios. Él ha prometido que está con nosotros, Él ha prometido que nos va a bendecir y Él ha prometido que en algún momento vamos a obtener la recompensa por nuestro esfuerzo. Y esto ha sido todo por nuestra parte el día de hoy. Gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Yo les vuelvo a invitar a que se suscriban a nuestro canal, nos dejen un like y que compartan este video en todas las plataformas con las personas que tú consideras
pueden recibir este mensaje con mucha alegría. Esto ha sido todo por nuestra parte. Gracias por acompañarnos y si Dios nos permite nos estaremos viendo la próxima semana.